Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos aquí desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 18 de febrero de este 2024. Y bueno, nos disponemos, hermanos, todos con nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a compartir un consejo de la palabra, ¿no? Animar a todas las personas que sabemos que nos acompañan todos los domingos a través de nuestro canal de YouTube, de Efesios 4:23. A usted también ahí que se disponga, ¿no? Busque una Biblia y bueno, obviamente todo lo que vayamos desarrollando aquí para que usted lo vaya siguiendo. Siempre la misma recomendación, o sea, yo creo que el pueblo de Dios hoy en día lo que nos perjudica, y digo no es porque siempre en las cosas de Dios siempre hay más que aprender, siempre hay más que crecer, siempre hay más en qué nutrirse, ¿no? O sea, la fuente es inagotable, entonces no crea que los hay para todo, no crea que ya usted abarcó todo. Siempre hay oportunidades de ir más allá, ¿no? Por eso el Señor habla de que hay que caminar la milla extra, ¿no? Entonces, vamos a disponernos, hermanos, a compartir la palabra. Entonces, vamos todos, tanto aquí en la iglesia como ahí en el video, al libro de Génesis, capítulo 4, ¿no? Génesis, capítulo 4. Génesis 4, vamos a leer un versículo para que nos sirva para meternos en el tema. Versículo 9. Muy conocida la historia. Ahora, si usted es una persona que dice que está en los caminos del Señor y no conoce lo que vamos a leer, pues le recomendaría que revise su cristianismo, ¿no? Porque acuérdese que Dios y su palabra uno son. Usted no puede decir que tiene una relación con Dios y no tiene una relación con su palabra. ¿Estamos, hermanos, ahí? Bueno, dice la palabra de Génesis 4, que el título arriba dice Caín y Abel. Por eso les decía que es una historia que todos deben conocer. Versículo 9 dice: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de una vez más estar aquí, Señor, aprovechando esta oportunidad que tú nos das, Señor. Tú eres un Dios de oportunidades, Señor, y las oportunidades hay que aprovecharlas, Señor. Toda oportunidad que tengamos, Señor, de poder ir a tu presencia, de poder estar en tu palabra, de poder conocerte a través de ella, es importante, Señor, que la aprovechemos. Si no la aprovechamos, puede que tengamos otras oportunidades, pero esa ya se fue, esa no regresará. Así es que gracias te damos por esta linda oportunidad de poder meditar en torno a tu palabra, Señor, y nos disponemos para recibirla en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Les decía ahorita hace un momento que pues vamos a tocar un tema muy conocido, ¿no? Tema que todo aquel que se diga que es cristiano debería haber por lo menos escuchado o haber pasado por ahí, ¿no? Me costaría creer que haya alguien que se diga cristiano, o por lo menos, a no ser de que usted me diga, es que yo le entregué mi vida al Señor ayer, ¿no? Todavía no he agarrado la Biblia, pero el libro de Génesis, ¿se acuerda de que Génesis, qué quiere decir Génesis? Principio, ¿no? Por eso es que es el primer libro de la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el capítulo 4 del Génesis nos muestra el relato de lo que es la historia de Caín y Abel, ¿no? De hecho, en el capítulo 4 del Génesis, lo que acabamos de leer es el primer asesinato que se menciona la palabra, ¿no? El primer asesinato. Ahora usted dirá, pastor, ¿y hay otros? Pues claro, o sea, recuerde que la palabra de Dios o la historia de Dios y su pueblo, o la historia del pueblo de Dios se caracteriza por qué. Nosotros estamos en una ¿qué? En una guerra, siempre hemos estado en guerra, ¿no? Ahorita la guerra nuestra es espiritual, pero en aquel entonces era una guerra física, ¿no? Era una guerra de conquistar territorios, y en las guerras es inevitable que haya muertes. Entonces, pero este es el primer asesinato, porque acuérdense que una cosa es las muertes como tal y otra cosa es un asesinato, ¿no? Este es un asesinato. De hecho, es la primera mención que se hace ahí cuando obviamente Caín mata a su hermano Abel, ¿cierto? ¿Qué motivó a Caín a matar a Abel? La envidia, la ira, cosas, celos, sentimientos que a uno lo llevan a hacer cosas que uno ni se imaginaría que haría. ¿Cierto que sí? Acuérdense que hemos hablado de que hay sentimientos que a uno lo mueven a hacer cosas como el amor,
Pero también hay otros sentimientos que lo mueven a hacer cosas como el odio, la ira, cosas que después a lo mejor uno piensa y dice, caramba, ¿cómo puede yo haber hecho eso? Bueno, son sentimientos que lo empujan a uno, ¿no? Entonces, bueno, Caín obviamente mató a Abel, nada más haciendo como un contexto ahí. ¿Qué fue lo que llevó a Caín a tener envidia de Abel? Bueno, cuenta la historia obviamente que ambos llevaban, ¿qué cosa? Ofrenda a Jehová, ¿cierto que sí? Ofrenda a Jehová. No trabajaban en lo mismo, ¿no? ¿En qué trabajaba Caín? Agricultor, o sea, sembraba, él era agricultor, ¿cierto? Y Abel pastoreaba, él criaba ganado y todo eso, ovejas, todo, ¿cierto que sí? Entonces cada uno llevaba su ofrenda a Jehová. Ahora, ¿qué fue lo que al Señor no le gustó de la ofrenda de Caín? O sea, la Biblia no lo dice exactamente, aunque uno lo saca, obviamente, de lo que uno lee, ¿no? Porque mira lo que dice la palabra en Génesis 4:3, ¿no? Lo que estábamos leyendo ahí, ¿no? Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Nada más, no dice nada más, ¿no? No dice si esa ofrenda era buena, si era bonita, si era agradable, no. Traía su ofrenda. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿cierto? Entonces ahí uno saca entre líneas que la Biblia es muy específica y muy clara en eso, ¿no? Hay una descripción clara de lo que es la ofrenda de Abel. Él hacía su esfuerzo en mostrarle al Señor lo mejor que él tenía, de lo mejor que producía. Pero Caín simplemente decía que él daba su ofrenda, posiblemente porque era parte de lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ofrenda, acuérdense que usted, cualquiera que no nos conozca, comienza a decir, ya sabemos para dónde vas a predicar, ¿no? Al final nos va a terminar sacando plata. No estamos hablando de ese tipo de ofrendas, porque acuérdese que lo que hemos dicho muchas veces aquí, que Dios lo que menos le interesa es su dinero, ¿no? Dios no necesita el dinero de nadie, ¿no? ¿El dinero se necesita para qué? Para la obra, para pagar los alquileres y otras iglesias sus servicios públicos y todo ese asunto, pero Dios lo que necesita es una ofrenda de corazón, o sea, vidas dispuestas a entregarle a Él lo que Él merece, dar a Dios lo que es de Dios, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez hablamos de eso? Pero ya que tengo una moneda aquí, que le decían, bueno, aquí, ¿quién hay en esta moneda? Bueno, aquí no hay nadie. Aquí estaba el César, entonces denle al César lo que es de él, la plata para él, pero a Dios denle lo que es de Dios. ¿Qué es lo de Dios? Su corazón, su vida, su tiempo, ¿no? Entonces, por ahí anda el tema, el inicio de la discordia entre Caín y Abel. Ahora, no es que el Señor descalificó de todo a Caín, ¿no? Él le dio un consejo, ¿no? Y sigamos leyendo lo que dice ahí, ¿no? Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y entonces se ensañó Caín en gran manera y dice que decayó su semblante. Entonces, obviamente, cuando Caín vio que la ofrenda de él no era tan agradable a Dios, dice la palabra que decayó su semblante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo se le cae a uno el semblante? Cuando uno se entristece, cuando uno se desanima, cuando uno se le van las fuerzas, cuando uno ya no quiere hacer las cosas. Entonces siente que se le cae el semblante, ¿cierto que sí? Y entonces dice la palabra, y entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? También es la primera mención en la Biblia sobre un caso de ira, ¿no? Como tal, ¿no? La ira que sintió Caín, es el primer episodio de ira. Entonces mire que en el capítulo 4 se muestra el primer asesinato que menciona la Biblia y el primer episodio de ira que sintió Caín al hacer su ofrenda no del agrado de Jehová, ¿no? Entonces, pero como el Señor es un Dios justo, ¿cierto que sí? Entonces, a él no le interesa decir, bueno, lo descalifico, no, cada uno, Dios es un Dios de oportunidades, ¿de acuerdo? Siempre nosotros vamos a tener la oportunidad, en la medida en que sepamos que vamos mal, poder enderezar nuestro camino. Reconoce a Jehová en todos tus caminos. Y entonces, ¿qué pasa? Él enderezará tu vereda. Pero acuérdate que para reconocer a Jehová, ¿qué hay que hacer? Conocerlo. Uno no puede reconocer a alguien que no conoce. ¿Cierto que sí? O sea, por la calle usted ve a alguien que usted conoce y entonces usted lo reconoce. Así de sencillo ese asunto, ¿no? Pero siempre hay posibilidades en la medida en que usted haya caminado con el Señor y se ha apartado, en que usted lo pueda reconocer en sus caminos, clame a Él y Él entonces, movido a misericordia, enderezará tu vereda. Amén. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, el Señor le dijo a Caín, acuérdate que él no es un justo, ¿no? Usted le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta,
y con todo esto a ti será su deseo y te enseñorearás en él. Entonces le dice, en otras palabras le quiso decir, tú puedes hacer algo mejor que eso. Si lo haces como deberías hacerlo bien, porque tienes la forma de hacerlo y tienes la capacidad, pues igual serás enaltecido, ¿no? Pero en la medida en que hagas las cosas con mediocridad y que no des lo mejor de ti, no esperes a ser enaltecido porque no estás dando lo mejor de ti. Por eso el Señor dice en Proverbios 1, ¿hasta cuándo van a dejar la simpleza? Sálganse de ahí. Acuérdense de lo que hemos hablado ayer veces, que lo voy a repetir nada más para que ya quede ahí. La intencionalidad de Dios se basa en dos principios, ¿no? En dos pilares. Uno de ellos, ¿cuál es? Que nadie se pierda. ¿Y el otro? Que la gente vaya al conocimiento de Él. La intencionalidad de Dios es que nadie se pierda, pero no solamente eso, sino que la gente vaya ¿a qué? Al conocimiento de Él. Ir al conocimiento de Dios, ustedes saben que implica esfuerzo, ¿no? Implica estudiar, escudriñar la palabra, meditar en ella, todo eso, ¿no? Entonces es lo que el Señor le dijo a Caín y nos dice a todos nosotros, ¿no? Tú puedes dar algo mucho mejor que eso. No estamos hablando de plata, ¿no? Tú puedes dar tu mejor esfuerzo. Esfuérzate. Espera que siempre lo mencionamos aquí. Josué, esfuérzate y sé valiente. Señor, pero yo me esfuerzo. Sí, pero esfuérzate más. Pero estoy viejo. Sí, estás viejo, pero te queda mucha tierra por conquistar. Ya eso lo hemos repetido muchas veces. Ahí vamos bien, ¿no, hermanos? Entonces, era lo que el Señor le decía ahí. Entonces, si ustedes ven, ya en este pedacito que he comentado, han habido varias preguntas, ¿no? Del Señor a Caín, ¿no? Primero le pregunta, más adelante le pregunta dónde está tu hermano y le hace otra cosa ahí le pregunta, si tú te esfuerzas, ¿no serás enaltecido? Entonces, recuerde, desde el libro de Génesis empieza Dios con esa buena técnica de las preguntas, ¿no? De hecho, esta es una de las segundas preguntas más, pues, que nos pone a meditar, ¿no? Porque la primera ya sabemos que fue la que le hizo a Adán, que le preguntó, acuérdense, ¿dónde estás, no? Que es una pregunta clave para uno hoy en día, para uno poder ubicarse dónde está. Cada día usted no deje todos los días de estarse preguntando, ¿dónde estoy? ¿Quién soy dentro del cuerpo del Señor? ¿En qué reino estoy? ¿Bajo qué autoridad me muevo? ¿A quién me rige? ¿A quién tengo centrado en el trono de mi vida? O sea, esa pregunta que le hizo el Señor a Adán, ¿dónde estás? Y la pregunta que le hizo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dos preguntas importantísimas, pero dos preguntas que recibieron respuestas desafortunadas, respuestas que no eran las que Dios esperaba, ¿no? Porque ¿qué le preguntó Dios a Adán? ¿Dónde estás? ¿Y qué le dijo él? Bueno, después salió y entonces el Señor le preguntó qué era lo que había hecho. Dijo, no, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Entonces, una respuesta desafortunada que siempre se ha usado desde el principio de la humanidad hasta nuestros días, de justificar las malas decisiones. Cuando uno toma malas decisiones, eso trae consecuencias y las consecuencias hay que asumirlas. Entonces, una respuesta desafortunada. Y a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo? ¿Y es que yo soy el guarda de mi hermano? Respuestas desafortunadas, ¿no? Más adelante hay otra que se las adelanto, que es, ahorita lo vamos a ver, que le hizo el Señor a Ezequiel también, ¿no? ¿Quién se imagina cuál fue la pregunta? Que el Señor le hizo a Ezequiel. ¿Ah? ¿Usted sabe? ¿Cuál es? Eso, ¿vivirán esos huesos secos? Que también tuvo una respuesta desafortunada, porque ¿cuál fue la respuesta de Ezequiel? Tú sabrás, Señor. O sea, como quien dice, solo tú lo sabes. No, él también lo sabía, ahorita lo vamos a tocar. Pero bueno, el caso es que vienen esas preguntas con unas respuestas desafortunadas, ¿no, hermano? Entonces, cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, no sé, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? No es la respuesta que Dios espera, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que Dios esperaría de Caín? O sea, no a dónde está, sino, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta que Dios esperaría? Claro que sí, claro que sí. Somos guardas del hermano. Lo que pasa es que nosotros sabemos que la salvación es personal. ¿Yo te decía? Y gracias a Dios por eso, y varias veces lo he dicho, ¿no? De que mi salvación no depende de si la iglesia está llena o no está llena, o si vienen los de las sillas vacías o no, o si X persona se fue o no fue. Mi salvación no depende de eso, no. Mi salvación depende en la medida en que yo me mantenga firme y obediente a la palabra, agarradito del Señor. Está bien, eso para mí, pero eso no es, o sea, no me puedo quedar ahí. ¿Entiendes? Porque como decía Pablo, yo soy deudor, o lo que yo he recibido no es mío. Yo he recibido algo por gracia.
Y por gracia, ¿qué pasa? Tengo que darlo también. Entonces está bien, la salvación es personal, pero no nos escudemos en eso para pretender de que a mí no me importa entonces qué pasa con los demás. Porque acuérdense lo que dice la palabra, que seríamos, ¿qué? Dignos de conmiseración, o sea, seríamos los más miserables que hay, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, no nos olvidemos de eso. Acuérdense de lo que hemos recibido, no nos pertenece, es algo que nos dieron por gracia, básicamente. Acuérdense que alguna vez puse la analogía del diamante y el carbón. Que el diamante y el carbón se encuentran tienen la misma fuente, ¿no? O sea, usted va a una mina de carbón y ahí se encuentran diamantes, porque tienen la misma fuente. Pero ¿qué pasa? Tienen características muy diferentes. El carbón absorbe la luz y ahí se queda, la absorbe. El diamante no. El diamante viene la luz y ¿qué? Y la refleja, ¿no? Como quien dice, lo que yo recibo lo doy. Pero hay gente que lo que recibe, ¿qué pasa? Lo absorbe y ahí se queda. ¿Por qué? Porque esto yo lo necesito para ser salvo. Sí, está bien, tú puedes ser salvo con eso, pero permite que también otras personas disfruten de lo que tú ya tienes. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, recordar eso nada más. No somos responsables de los pecados de los demás. Tenga presente eso, o sea, la palabra también es clara en eso. No. El día que el justo pecare, ¿qué pasa? Su justicia anterior no le será tomada en cuenta. El alma que peque muere, ¿cierto? Así como el día que el pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Su pecado no le será estorbo, que el día que se arrepienta, ¿qué pasa? Será perdonado. Así es, la palabra es clara en eso. Entonces no somos responsables de los pecados de los demás, pero sí somos responsables de hacérselo ver, por lo menos, ¿no? Como dice la palabra también. ¿Estamos claros en eso, no? También la palabra nos enseña, que de hecho me acordé ahorita, porque había alguien alguna vez me preguntó que estaba orando por alguien que estaba en pecado, pero que sentía que Dios no escuchaba la oración, ¿no? Bueno, la palabra nos dice en el libro de Juan que si uno ve a un hermano en pecado que no sea de muerte, ¿qué pasa? Acuérdate que el pecado de muerte, ¿cuál es? ¿Cuál es el pecado de muerte? El que nos separa de Dios. ¿Y el pecado no de muerte? No nos separa de Dios, pero contrista el espíritu. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, si uno ve a un hermano en pecado que no sea de muerte, ore por él. Y el espíritu lo vivificará, el Señor le dará vida. Amén. Pero si esa persona no está en pecado de muerte. Porque si alguien está en pecado de muerte, dice la palabra, pido que no oren por él. Porque no tiene sentido, esa persona tiene que arrepentirse. Ahora, eso no quiere decir que uno no amoneste, ¿no? Que uno no sea un Natán, diciéndole, tú eres ese hombre. Que uno no sea un Samuel, diciendo, Dios te ha desechado. Amén. Entonces, hay que tener presente eso. No somos responsables de los pecados de los demás, pero sí tenemos que hacer lo que el Señor nos ha puesto, que es ser atalayas. Ya lo hemos hablado también, ¿no? Una atalaya mira hacia afuera, hacia adentro, que todo esté bien, advierte el peligro, hace sonar la trompeta con un sonido cierto. Porque si la trompeta no suena con un sonido cierto, ¿quién se preparará para la batalla? Acuérdense, son versículos de guerra, digámoslo así, ¿no? La trompeta tiene que sonar con un sonido cierto, certero. ¿Y qué quiere decir eso en términos de la palabra? La palabra tiene que ser entendible. Hay que advertir sobre los peligros, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, estamos ahí en esa parte, o sea, no somos responsables, pero bueno, a veces nos preocupamos mucho por el caso nuestro de no pecar y todo ese asunto, que yo pueda hacer lo mejor como padre, que es bueno, lo mejor como hijo, lo mejor como hermano, lo mejor como pastor, lo mejor como miembro de la congregación, el mejor siervo, todo eso es bueno, todo eso está bien. Pero ¿qué dice la palabra? Que si no hay amor, eso no sirve de nada. Y acuérdense que si el amor existe, tiene que ser visible. ¿Y cómo se hace visible? ¿Cómo se hace visible el amor a Dios? Por medio de los hermanos, ¿no? Acuérdense que alguna vez les dije de aquella canción, ¿no? De que Dios está aquí, lo puedo sentir. ¿Dónde? En aquel que está a mi lado, ¿no? Tan cierto como que les hablo, ¿y ustedes qué? ¿Y ustedes qué? Me pueden escuchar. Bien, hermanos, estamos ahí, ¿no? Entonces recuerde eso, ¿no? Básicamente, nosotros no es que nosotros vamos a solucionar, por dimensionar algo, no es que vamos a solucionar los problemas mundiales, ecológicos, pero sí podemos contribuir en lo que nos toca. No vamos a aliviarle el hambre mundial, pero sí podemos contribuir con la gente a la que tenemos alcance. Es muy probable que cuando uno llegue a la presencia del Señor, el Señor no le vaya a decir, bueno, ¿qué hiciste tú por los niños de allá del Congo? Digo,
No, pues es que no podía. ¿Me entiende? Porque Dios es un Dios, ¿qué? Justo. ¿Qué hiciste tú por los niños de allá, de la Franja de Gaza y todo eso? Bueno, aparte de poder orar por ellos, pero ¿qué hiciste físicamente? Pues no pude. Bueno, ¿qué hiciste por los niños de tu barrio? ¿Qué hiciste por los niños de la iglesia? ¿Qué hiciste por los niños de tu ciudad? En tu país, por lo menos, pues. ¿Me entiendes? Entonces, a veces no. O eso es la misma discusión de cuando llegamos a algunas festividades en los que dice, yo no celebro eso porque hay muchos niños con hambre. Sí, está bien. Pero no vamos a arreglar eso. Eso no lo vamos a arreglar. Ahora, si usted le mueve en su conciencia y todo eso, agarre alimentos y vaya. Hay muchos niños aquí cerquita que sí uno puede alimentar, ¿no? Pero uno no se puede cohibir porque es que en Haití hay muchos niños aguantando hambre, entonces yo me voy a flagelar. No, aquí nada más en San José también, aquí en Cartago también deben haber zonas de niños aguantando hambre, no hay necesidad de ir tan lejos, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar por la religiosidad, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, es muy probable que nosotros no podamos llevar consuelo a tanta gente que hoy en día muere sin Cristo. Millones, amén. Pero sí lo podemos hacer con la gente que nos oye, la gente de la que tenemos al lado, compañeros de trabajo, vecinos. Entonces a uno le podían preguntar y uno decir, ¿dónde está tu hermano? Y todo eso, y usted decir, ¿y es que yo acaso soy el guarda de mi vecino o qué? ¿O de mis compañeros de trabajo? Bueno, pues el Señor te diría que sí. Por eso estás trabajando ahí, por eso vives en esa cuadra, en esa calle. ¿Acaso yo soy el guarda de mi mamá que está enferma? Pues sí, porque de ahí vienes. ¿Acaso yo soy el guarda, el responsable de mi papá que malgastó su vida en cosas de esas? Bueno, pues por lo menos dice la palabra que hay que honrar a padre y madre y no dice si el padre es bueno o no, ¿no? Hónralo nada más, cumple, haz tu parte, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces recuerde, ¿quién nos dio ejemplo de eso? Nuestro Señor, ¿no? Si hay algo que caracterizó a nuestro Señor cuando caminó aquí, es que Él no era indiferente al dolor de la gente. Él no lo era. Y por eso nos lo dejó bien plasmado en una parábola. ¿Cuál parábola? No, más que esa. ¿Cuál? El buen samaritano, ¿se acuerdan? Que el buen samaritano es una parábola que ilustra muy bien cómo hay mucha gente indiferente al dolor y gente que tiene su rango de ¿qué? De religión, ¿no? Es que no puedo porque que llego tarde a la iglesia. Entonces, por eso nos dejó el Señor esa parábola que tiene una enseñanza tremenda, porque acuérdense que el buen obviamente, ¿quién ayudó al herido ahí? El samaritano, que eran de pueblos, ¿qué? Contrarios, ¿no? Pero bueno, el Señor nos dejó esa parte ahí, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, recuerden nada más eso, nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, ¿no? Eso lo dice la palabra bien ahí. Y como miembros de un mismo cuerpo tenemos responsabilidades, ¿no? Dice la palabra, hermanos, en Romanos 15:1, dice, así que los que somos fuertes, ¿qué pasa? Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Entonces, no perdamos de vista eso, ¿no? En las congregaciones, en las familias, en todos lados siempre hay miembros que son más fuertes económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Siempre hay miembros más fuertes que otros. Y es importante que los fuertes asuman su rol, guíen a los demás. Estén dispuestos a recibir, digamos, a la gente que está heridita, ¿no? Que está extraviada. Amén, hermanos, ¿o no? Vean, si hay algo que a uno le duele más en las iglesias es cuando la gente se va al mundo, ¿no? Por ejemplo, a mí hay gente, bueno, alguna vez lo veíamos aquí hay mucha gente que ha pasado por esta iglesia, más de 500 personas, pero nosotros no, siempre nos mantenemos en 100, ahí 100. ¿Dónde están las otras? Bueno, hay algunas que uno sabe que andan en otro lado. Pero la gran mayoría de la gente se va al mundo, se sale de los caminos del Señor y esas son cosas que a uno como pastor le duelen. Yo la vez pasada les decía a ustedes que si hay algo que a uno lo reconforta por lo menos, es que si hiciéramos una reunión de pastores donde uno estuviera hablando de ese tema y decir, mira, es que a mí, mira, es que se fueron tantas personas, se fueron al mundo y el otro, sí, es que a mí también, mira, qué problema, qué dolor. A uno lo que lo reconforta es que si en esa reunión estuviera nuestro Señor Jesucristo, ¿qué diría Él? Si fuera tico diría, yay, a mí también me pasó. Vieras que sí, yo prediqué mi palabra y entonces la gente, ¿qué pasó? Comenzó a irse, porque decían, dura es esa palabra. ¿Quién la va a cumplir? ¿Quién la va a obedecer? ¿No? Entonces el Señor decía, a mí también me pasó. ¿Pero qué pasa? Hay que seguir, ¿con quiénes?
Con los que quedan, con los que son fieles hasta el final, los que perseveran, porque el Señor les decía a los discípulos, ¿ustedes qué? ¿Se van a ir también? No, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida, ¿no? Está bien, entonces sigamos. ¿Con quiénes? Con los que son, con los que nos quieren oír, con los que valoran lo que nosotros decimos, ¿no? Por eso el Señor decía, vea, vayan allá, prediquen. ¿Y qué pasa? Si no los reciben, limpien el polvo de sus sandalias y vayan a otro lado. ¿Por qué? Porque uno no puede tirar perlas a los cerdos. Eso está claro, ¿no? Ahora, eso no nos quita la responsabilidad de por lo menos hacer el intento, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Bien, entonces eso duele, hermanos, realmente cuando uno sabe que la gente regresa al mundo, porque muchas veces, obviamente, la primera razón, ¿te acuerdan alguna vez que hablamos de eso? Que cuál es la primera razón por la cual la gente se va de las iglesias y regresa al mundo. ¿Cuál es la primera razón? ¿Cuál creen ustedes? ¿Por qué? Ah, bueno, que tenía otras expectativas, pero ¿cuál sería una razón por la cual una persona llega a la iglesia, está ahí y después se va al mundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Esa persona qué pasa? ¿Qué podría decir una persona? No entendió, está bien, que no hay amor, todo eso está bien. Pero digamos que una de las principales razones es que la gente no nace de nuevo. Hay mucha gente que entra a las iglesias y así como entra se van. Nunca pasan por la experiencia del nuevo nacimiento, nunca pasan por el proceso de renovar la mente, todo lo que ya ustedes han escuchado yo no sé cuántas veces. Ahora sí era pastor y de tanto repetirlo habrá gente que no lo hace, mucha gente. De hecho aquí en esta misma iglesia, en Efesios 4:23, donde estamos, hay mucha gente que llega, oye hablar del nuevo nacimiento y nunca nacen de nuevo. Y como nunca nacen de nuevo, pues es cuestión de tiempo para que vuelvan otra vez a donde estaban antes. Eso ya ustedes lo conocen y lo han escuchado, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, pero muchas veces también es por descuido, ya sea pastoral o también descuido de la misma congregación. Hay gente que se va a las iglesias y a veces no se le da el seguimiento que debería uno darle como pastor, ¿me entiende? Eso hay que reconocerlo. Pero déjeme decirle también que no es solamente responsabilidad del pastor, ¿no? Acuérdense que todos somos ¿qué? Somos un mismo cuerpo, ¿no? Entonces hay que estar pendiente. Por eso hicimos el ejercicio ahora, porque qué importante es que nos conozcamos, que uno sepa. A veces uno está cumpliendo años el hermano tal y no sabe ni idea quién es. Felicidades al cumpleañero. Está bien, pero le cayó, ¿no? Amén, hermano. Entonces no podemos quedarnos ahí, pero recuerden, no es responsabilidad solo del pastor. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, ¿no? A veces vemos que las personas se están alejando poco a poco y no hacemos nada, porque acuerde que apartarse de los caminos del Señor no es algo que uno haga así, poco a poco, como Lot, ¿no? Poco a poco, la gente deja de venir y ya deja de venir y entonces, y les he contado, yo a veces acostumbro poner un mensajito ahí cuando no veo a las personas, ¿no? Y no, yo no digo nada, simplemente saludo. Habrá algunas que en reciprocidad al cariño responden, ¿no? Pastor, no hemos podido aquí. Habrán otros que dicen, pastor, gracias por el saludo. Y ya. Entonces ya uno qué puede hacer. Pero hay que hacer el intento, hermanos. Hay que morir por lo menos en el intento, ¿no? Amén, hermano. Entonces no nos quedemos con los brazos cruzados, hagamos nuestra parte. Recuerden, ¿no? Vea, sigamos el ejemplo de lo que ¿acuerdan lo que dice la palabra aquí en Juan 1:40 cuando el Señor tuvo sus primeros discípulos? Dice la palabra en Juan 1:40, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y entonces lo trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir ¿qué cosa? Pedro, ¿no? Entonces, estas personas cuando encontraron a Jesús, ¿qué fue lo primero que hicieron? Llevar al hermano para allá. Ahora sí dirán, pastor, el hermano de sangre, el que sea, el hermano de acá. Obviamente uno debe empezar primero por la familia, ¿no? Acuérdate cuando el gadareno, el Señor lo restauró, ¿qué le dijo? Vete a dar testimonio en tu casa, porque ahí es donde empieza el verdadero ministerio. No pretendamos ser luz afuera y oscuridad en la casa, ¿no? Que hay gente que afuera todo el mundo sabe que uno es cristiano, pero el cristianismo que se vive en la casa brilla por su ausencia. Entonces empecemos por ahí, la familia es lo más importante, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, también hay de todo en las iglesias, ¿no? Hay falsos hermanos también, el trigo y la cizaña, todo eso ustedes ya saben, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Vean, cuando el Señor iba a destruir Sodoma, ¿ustedes se acuerdan que Él mandó qué? ¿Qué mandó a Sodoma?
¿Qué mandó Dios a Sodoma? 2 ángeles, ¿cierto? ¿Recuerda? 2 ángeles. ¿Para qué? Para destruir la ciudad, pero antes de eso, ¿sacar de ahí a quién? A Lot y su familia, ¿cierto? Y se acuerdan que cuando los ángeles llegaron ahí mismo se amontonó gente ahí que querían conocerlos. Ahora cualquiera que no conoce la palabra diría, pastor, ¿y a usted no le parece que fue una mala educación de Lot? Porque si la gente quería conocer a los ángeles, ¿por qué no se lo permitió? Entonces, ¿qué dicen? Acuérdense que cuando la palabra habla de conocer, hay que saber en qué contexto lo dice, ¿no? Por ejemplo, cuando a María le dijeron que cómo era posible que ella estuviera embarazada si ella no había conocido a Aarón. Conocer es intimar, ¿no? Es entrar en una relación ya más íntima. Entonces, ahora que le repito eso, entonces decían, entonces lo que la gente quería conocer a los ángeles, porque los que llegaron ahí, ya ustedes saben cómo eran, ¿no? Eran homosexuales, depravados y todo eso, querían conocer a los ángeles, querían hacer con ellos aberraciones, ¿no? Y entonces sale Lot y les dice, os ruego. Le dijo a la gente, ¿qué le dijo? ¿Os ruego qué? No, pero él dijo una palabra. Él viendo ahí toda esa gente depravados y todo eso, les dijo, os ruego, hermanos míos. Les dije a toda esa gente, entonces uno no puede llamar hermano a cualquiera, ¿no? Acuérdese, ¿quién es el hermano de uno? Que tiene el mismo padre, ¿no? Entonces, pero a veces uno llama hermano a cualquiera, uno le dice siervo a cualquiera, bueno, es un lenguaje que está destinado solamente y que hay que ganárselo para los hijos de Dios, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, que no le pase lo de Lot de estar llamando hermanos a todo el mundo. Eso es como las redes sociales. Uno dice, miras que yo tengo 600 amigos en Facebook, ¿no? Ninguno sabe cómo me llamo, pero son mis amigos en Facebook. No son amigos, ¿no? Es simplemente una terminología, o sea, no la use así, ¿no? Entonces, que no le pase eso. Y les decía ahorita que el Señor lo ilustró muy bien en la parábola del buen samaritano, ¿no? Entonces, saque tiempo, ¿no? Nada más de la recomendación, saque su tiempito, ¿para qué? Para conocer a sus hermanos. Ahora, uno no puede conocer a todos, pero poco a poco va conociendo, sepa con quién se relaciona, con quién camina, ¿no? Y hablo de hermanos de la iglesia porque estamos hablando obviamente de un término más espiritual. Ya en la parte de su familia, obviamente sería el colmo que usted no conozca a sus hermanos de sangre, ¿no? Que no haya compartido con ellos, que no sepa por lo menos en qué situaciones están, cuál es su situación espiritual y trate de sacarlos de ahí, aunque usted no se va a arrepentir por ellos, pero haga su parte, haga su esfuerzo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces mire que ahí viene, después de que viene esa pregunta que el Señor le hace a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él dice, no sé, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? En el versículo 10 viene una contrapregunta de Dios a Caín y le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿no? Es la primera mención que se hace en la palabra, que se hace en la Biblia de la palabra sangre. O sea, es la primera vez que aparece la palabra sangre en la Biblia, en ese versículo. Dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que le quería decir él con esa pregunta? Obviamente que él ya sabía lo que había pasado, pero que la vida del hermano estaba pidiendo, ¿qué? Justicia, ¿no? No venganza, sino justicia, ¿no? Dándole como la oportunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podría uno traer eso hoy en día aquí? Cuando el Señor dice, la sangre de tu hermano está clamando ante mí, o está pidiendo justicia, ¿no? Es lo mismo que el Señor nos podría decir en una pregunta como esa, porque acuérdense lo que contestó, la respuesta que ha dado Caín, ¿no? ¿Acaso yo soy el guarda de él? Uno podría contestar de esa misma indiferencia, ¿no? Cuando le piden cuentas por un papá o por una mamá, o que uno no ha sido un buen hijo, ¿acaso yo tengo que dar cuentas por mi mamá y mi papá? Podrían decir algunos. Bueno, el caso es que la vida de ellos está clamando delante de Dios, ¿qué? Justicia, ¿no? Y acuérdense que la justicia, ¿qué es? Yo sé que la justicia es la voluntad de Dios, pero acuérdense que la misericordia es cuando uno no recibe lo que merece, la gracia es recibir lo que uno no merece, pero la justicia, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, en línea esas dos definiciones. Misericordia, no recibir lo que merezco. Gracia, recibir lo que no merezco. Justicia, recibir lo que merezco. Por eso les decía ahorita, denle al César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios, denle a sus padres lo que es de ellos, lo que ellos justamente han ganado. Ellos se han esforzado, no todos, ¿no?
Pero bueno, en la medida en que usted los pueda ayudar, ayúdenlos, ¿no? En esa línea, obviamente, la vida de ellos estaría clamando por justicia, ¿no? Lo que pasa, hermanos, es que, vea, la religión, acuérdense que la religión, que por ahí hay una definición que dice que la religión, ¿qué es? El opio del pueblo, ¿no? La religión ha sido muy dañina en las iglesias porque nos ha dado o ha pretendido enseñarnos de que un buen cristianismo depende nada más de eso, ¿no? De que yo me congregue en la iglesia, de que yo asista a los estudios bíblicos, de que yo haga esto, que haga lo otro. Y entonces hay mucha gente que se conforma con eso, ¿no? O hay mucha gente que viene y obviamente participa en la alabanza, o sirven de ujier, o hacen labores en la cocina. Entonces sirven en alguna cosa en particular y creen que eso es suficiente. Eso es bueno. Amén. Está bien. Pero acuérdense lo que les decía ahorita, el cristianismo va mucho más allá de eso. Porque somos miembros de un cuerpo, o sea, se extiende mucho más allá de lo que nosotros podemos dar, ¿no? Entonces, cada vez que venga esa pregunta a nosotros, ¿seré yo acaso el guardián de mi hermano? Pues la respuesta tiene que ser sí, solo sí. Sí somos guardianes de nuestro hermano. Amén, eso nos tiene que quedar completamente claro. Amén o no, hermanos, estamos ahí, ¿no? Obviamente, si es que usted es una persona que le ha entregado su vida al Señor, ¿no? Porque si usted no le ha entregado su vida al Señor, espiritualmente usted ni siquiera tiene hermanos. Entonces, ¿cómo vas a ser guardián de alguien si ni siquiera ha sido guardián tuyo, ¿no? Porque acuérdate que el Señor nos ha puesto de atalayas, está bien, para vigilar, pero nosotros primero tenemos que ser atalayas ¿de quién? De nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿cómo puede uno ayudar a alguien si uno ni siquiera se ha ayudado a uno mismo? Entonces nosotros somos parte de un mismo cuerpo, eso lo tenemos claro. Ahora, como miembros de un mismo cuerpo, el Señor tiene expectativas. Hay cosas que están escritas en la palabra para nosotros como iglesia, como miembros de un mismo cuerpo. Por ejemplo, ¿qué esperaría el Señor de nosotros como miembros de un cuerpo? Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, ¿qué es lo que esperaría el Señor? Que siendo miembros de un mismo cuerpo, que hagamos, que nos cuidemos, hermanos, ¿quiénes? Los unos a los otros. ¿Amén o no? Tenemos que hacer eso. Somos miembros, y ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Que cuando a uno le duele el dedo gordo del pie, le duele hasta la cabeza. Y ojo que están lejos. Pero así es, ¿por qué? Porque estamos conectados, somos miembros de un cuerpo. Entonces, que nos cuidemos los unos a los otros. ¿Qué más? Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué más quiere el Señor? Que seamos como miembros de un cuerpo, que tengamos ¿qué? Unidad. Que caminemos en unidad. Alguna vez al principio de año hablamos de la unidad en la iglesia, la unidad del Espíritu, que tengamos ¿qué? Mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, que tengamos, ¿qué más? No me acuerdo qué fue lo que vimos, pero eran 7 cosas que nos unían como iglesia. Buscar la unidad de la iglesia, hermanos. ¿Qué más espera el Señor? 1 Corintios 12:20 dice, pero ahora que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más necesitamos. Entonces, reconocer que nos necesitamos los unos a los otros, hermanos. Somos una congregación, somos un cuerpo, y así como el pie necesita el brazo necesita la vista. Nos necesitamos unos a otros, no reconozcamos esa dependencia. Por lo menos, obviamente, todos dependemos de ¿qué? ¿El cuerpo depende de qué? De la cabeza. Pero acuérdense que los miembros también nos necesitamos unos a otros, ¿no? ¿Qué más? 1 Corintios 12:25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es decir, que no haya entre nosotros, ¿qué cosa? Ni envidia, ni indiferencia, ni nada de eso, que uno se pueda alegrar por lo que un hermano hace, que le va bien, que uno se pueda entristecer y llorar con aquel que llora, siempre y cuando llore por lo que Dios llora. Amén. Porque hay mucha gente que llora y dice, es que yo tengo que llorar con mi hermano. ¿Y por qué está llorando? Porque la mujer lo dejó. ¿Y por qué lo dejó? Porque por infiel. Bueno, primero que todo, ella ni siquiera es tu hermano. Pero esas son cosas por las cuales Dios no llora. Entonces, no diga que es que yo lloro con los que lloran. No, llore con los que lloran, pero si lloran por lo que Dios llora. Amén, hermanos. Pero que no haya envidia, no haya indiferencias, no seamos insensibles, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Estamos ahí claros, ¿no? Vea, en línea este tema,
Y les decía ahorita de la pregunta que el Señor le hizo a Ezequiel también, porque es importante eso, ¿no? O sea, la respuesta que Dios recibió de Caín no era la que él esperaba. Es la que todo el mundo a lo mejor puede decir, ¿no? Porque nosotros somos muy dados a zafarnos de la responsabilidad, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? No sé, ¿acaso yo soy el guarda de él? Fue un episodio también muy parecido que le pasó a Ezequiel, ¿no? Vamos todos al libro de Ezequiel un momentico, Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Mientras usted lo busca, déjeme hablarle un poquito de Ezequiel. Ezequiel, no sé si usted lo ha leído, pero Ezequiel tiene una fama de ser un libro bastante complicado, un libro extraño. ¿Por qué Ezequiel es un libro complicado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído? De aquí no, ¿alguien ha leído Ezequiel? Porque Ezequiel es un libro tan complicado, extraño. ¿Está lleno de qué? ¿De qué? De visiones y profecía, entonces se mueve en ese lenguaje, ¿no? Pero bueno, obviamente hay que leerlo con calma y hay que escudriñarlo, ¿no? A Ezequiel, vea, contarle un poquito de Ezequiel, le tocó una época bien complicada, quizás una de las épocas más trágicas de la historia, que fue cuando el pueblo fue enviado, ¿qué? Cautivo, ¿se acuerdan? Ezequiel, él cayó ahí en la cautividad, pero él se fue cautivo muy niño. Y la vocación de él, el llamado, la recibió estando ¿dónde? En cautiverio, ¿cierto? Entonces, a medida que él iba desarrollando su ministerio, él podía sentir y vivir en carne propia todo lo que era vivir en cautiverio, ¿cierto? Pero obviamente, como todo profeta de Dios, recibió esa misión de estar alentando al pueblo, advirtiéndoles y todo eso, que era una labor bastante complicada. Y si no, habría que preguntarle a Miqueas, a Isaías, de todos los intentos que ellos hicieron para que el pueblo enderezara su camino y al final no lo hizo. ¿Cierto que sí, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, hubo un momento en que la ciudad de Jerusalén fue destruida, aunque la gente no creía que Dios fuera a destruir Jerusalén, pero Dios la destruyó. O por lo menos no la destruyó él, sino que todos esos pueblos babilonios lo que hicieron fue destruir la ciudad. Entonces el pueblo estaba muy ya en desesperanza, había perdido la esperanza, ¿no? Y si usted se va más adelantito al versículo 11, dice la palabra ahí en 37:11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos, dice ahí, ¿no? Entonces habla de huesos, ¿cierto que sí? Proverbios 17:22 dice que el espíritu triste seca los huesos. Por allá en un salmo David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces mire que se usa mucho el término de ¿qué? De los huesos, ¿cierto que sí? Los huesos. Todos sabemos que es un hueso, ¿cierto que sí o no? ¿Amén o no? ¿Por qué son importantes los huesos? ¿Por qué creen ustedes que son importantes los huesos en la vida de uno? Bueno, le dan forma al cuerpo, ¿qué más? Son los que nos sostienen, ¿cierto? Los huesos son los... Yo estoy aquí parado, ¿por qué? Porque los huesos todavía me funcionan, ¿cierto? Sí, todavía tienen algo de sostenimiento. Entonces los huesos los sostienen a uno, los huesos son los que le dan forma. Los huesos están muy ligados a la vida de uno, por eso no en vano dice ahí que cuando uno está triste, ¿qué pasa? Dice, se le secan los huesos, ¿no? Entonces, los huesos son los que le protegen, ¿qué cosa? La caja torácica es la que le protege a uno órganos, ¿qué? Vitales, ¿no? O sea, si usted ve aquí, uno golpea, uno no le pega al corazón, o sea, me recibe a mí a las costillas, ¿no? Los huesos, entonces, los huesos protegen, ayudan a mantener, digamos, el cuerpo y todo ese asunto, los órganos vitales. Entonces, por eso es vital, hermano, es clave que nosotros tengamos los huesos, ¿qué? Saludables, sanos, o sea, hay que estarse haciendo exámenes de hueso. Uno nunca se hace eso, ¿no? De hacerse un examen completo de cómo anda uno en los huesos, que le digan qué tan deteriorados están o no. Entonces, los huesos son claves. Hay muchas enfermedades de los huesos, pero hay una que se llama osteonecrosis, hay varias, pero hay una que se llama osteonecrosis. ¿Qué es la osteonecrosis? Dice que es la reducción del flujo de la sangre a una parte del hueso y esto podría causar la muerte del tejido óseo y finalmente entonces el hueso podría romperse y podría colapsar la articulación. ¿Ustedes han visto cuando uno ve una pieza de madera, pero que uno por fuera la ve bien
pero resulta que eso tiene comején por dentro y que uno la aprieta y ¿qué pasa? Suena como una galleta soda, ¿no? ¿Cierto así? Así se pueden volver los huesos, súper frágiles. Entonces se le quiebran a uno con nada. Entonces, si los huesos, uno sufre de los huesos, tremendo, ¿no? Entonces, nada más una mini clase del sistema óseo, nada más. Los huesos son importantes porque nos sostienen, nos dan forma. Es importante tener los huesos saludables. Dice la palabra que cuando uno se calla y uno se llena de tristeza, los huesos se le secan, todo ese asunto. Entonces, el pueblo de Israel utilizó ese concepto de los huesos, lo hablamos ahí. Nuestros huesos se secaron y pereció, ¿qué cosa? Nuestra esperanza. Entonces, era un símbolo de ¿qué? De que ya no tenían, digamos, como nada que los motivaran. Como cuando hablamos de Caín allá, que se cayó su semblante, ¿cierto que sí? Decayó. Entonces, pero generalmente, hermanos, hay una contradicción ahí. Uno dice, sí, los huesos, importantísimos, porque cuando uno piensa en huesos, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Cuando yo les digo, hermanos, huesos, ¿qué es lo primero que usted se imagina? ¿Ah? La muerte, un cementerio ahí. De hecho, cuando quieren simbolizar la muerte, ¿qué ponen? Una calavera, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces los huesos a uno generalmente lo llevan a un cementerio, a un campo santo. ¿Por qué les menciono eso? Porque fue la experiencia que Ezequiel vivió, ¿no? En un cementerio generalmente uno ¿qué ve? Ausencia de vida, ¿no? Nada, o sea, no hay nada por ahí. Es un lugar donde no hay esperanza, no se ve absolutamente nada. Entonces, Ezequiel, en medio de su cautividad, sabía que el pueblo de Dios se sentía así, porque ellos mismos lo dijeron. Nuestros huesos, ¿qué? Se secaron, ya no tenemos esperanza, ¿no? Entonces, obviamente el Señor, como iba a usar a Ezequiel para llevar una voz de aliento al pueblo, y no solamente una voz de aliento, sino que usarlo como un canal, ¿para qué? Para levantar a ese pueblo. No era suficiente con que Ezequiel se lo imaginara, ¿no? Y decir, ay, sí, los huesos se secaron. No, le hizo vivir la experiencia, ¿no? Por eso en Ezequiel 37:1, hermanos, dice, la palabra de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre mí, dice él, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, ¿no? Lo puso ahí. Entonces no es que se lo contaron ni que él se lo imaginara, no, vaya viva la experiencia, ¿no? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, ¿no? Entonces, Ezequiel obviamente era una persona muy usada por el Señor, y algo que caracterizaba a Ezequiel era que él era obediente a todo, ¿no? Él era una persona dispuesta a dejarse usar por el Señor a lo que él lo mandara como tal. Entonces, así como Ezequiel fue llevado a una cantidad de huesos y rodeado y los veía y decía que sí, que estaban secos, todos nosotros, hermanos, aunque usted no lo sepa, todos los días estamos en un valle de huesos secos, ¿no? Todos los días caminamos por valles de huesos secos. Usted va a su trabajo, de seguro que sí, en su casa, en la iglesia. Nadie dijo amén, pero así es. En todo lugar estamos rodeados ¿de qué? De huesos secos, ¿no? Ahora, ¿qué es un hueso seco? Algo que no tiene vida, ¿no? Está seco, o sea, no circula por él nada. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces viene la instrucción del Señor y le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y entonces él le dijo, Señor, tú lo sabes, que es la respuesta que yo les dije ahorita, que no es la que el Señor esperaría de Ezequiel, ¿no? Ezequiel, ¿vivirán esos huesos secos? O sea, sabiendo de quién viene la afirmación, le diría, por supuesto que sí, Señor. Tú todo lo puedes. Claro que sí vivirán, ¿no? Dice, no sé, o sea, tú lo sabes, Señor. Y entonces viene la instrucción y le dice, bueno, profetiza sobre ellos, ¿no? Acuérdate de lo que es profetizar. ¿Qué es profetizar? Dile la palabra, ¿no? Llévale la palabra, ¿no? Entonces le dice, profetiza sobre ellos, para que ellos, ¿qué cosa? Vivan. Por supuesto, hermanos, ¿qué sería lo primero que pensó Ezequiel cuando le dicen, profetízale a todos esos huesos secos? ¿Qué sería lo primero que él pensó? ¿Qué creen ustedes? Si yo mando a Sandra y digo, Sandra, vete ahí al cementerio aquí de Cartago y llévate un buen mensaje y párate ahí y comienza a predicar ahí, ¿qué es lo primero que pensaría ella? Dice, pero, ¿y unos huesos? Qué locura, ¿eh? Porque acuérdense, hermano, que no, o sea, no está en nosotros determinar si es que la hora se va a llevar o no. O sea, está en nosotros, ¿qué cosa? Obedecer. El Señor le dijo a Ezequiel, profetiza ahí. No era la profecía que Ezequiel iba a dar, la que le iba a dar vida ahí, porque después obviamente el Señor tuvo que dar espíritu a esos huesos y todo ese asunto, ¿no? Pero es parte del cumplimiento de lo que el Señor espera que nosotros hagamos.
Nosotros no podemos pretender que los huesos secos que nos rodean vivan si ni siquiera cumplimos esa parte de ir a llevar la palabra o profetizar la palabra o de llevar un mensaje. Por eso se llama que cuando uno lleva un mensaje, la palabra dice que eso ¿qué es para los huesos? Refrigerio. ¿Han escuchado o no? Refrigerio para nuestros huesos, ¿no? Pero obviamente, acuérdese, uno siembra, otro riega. ¿Qué pasa? El crecimiento lo da el Señor. No está en nosotros saber si lo que voy a sembrar va a dar fruto, si lo que yo estoy regando va a crecer. No está en nosotros. Usted haga lo suyo, siembre y riegue. Que Dios es el que dará el crecimiento. Dios lo respaldará. Si es que lo estás haciendo, ¿qué? En su nombre. Porque acuérdate que ya nosotros conocemos la historia de que hay mucha gente que predica, que siembra, puede haber mucha gente que riega, pero que no lo hace con el Señor. Y el Señor les va a decir, yo no sé eso que estaban haciendo, yo no los conozco, no, apártense de mí. Ahora sí dirán, pastor, ¿y se puede dar eso que uno predique, lleve la palabra y que no esté respaldado por el Señor? Claro que sí. Ahora ustedes dirán, pero es que a mí me han dicho que Dios respalda su palabra. Sí, Él respalda su palabra, pero también hay que ver quién la lleva y a dónde la lleva. Pero bueno, amén, hermano, ¿o no? Entonces, obviamente el Señor le dio la instrucción a él de que profetizara y sigue la historia ahí. Y entonces en el momento en que él comenzaba a profetizar, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y viene toda la historia que ustedes ya conocen, que espero que la conozcan, y si no la conocen se la resumo, ¿no? Lleva a Ezequiel a sus huesos y le dice, ¿vivirán esos huesos secos? Tú lo sabes, Señor. Bueno, entonces profetízales a ellos, llévale palabra. Y en ese momento el Señor mandó el espíritu a los huesos y entonces se fueron uniendo los tendones, las articulaciones, todo fue tomando ¿qué cosa? Forma, ¿no? Porque si hay algo que le da forma a nuestra vida, ¿qué es? La palabra del Señor. Si hay algo que nos ordena, ¿qué es? La palabra del Señor. Pero para eso hay que creerla, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, Ezequiel obviamente fue una de las personas que Dios escogió para esa misión, hermanos. Hoy en día no está Ezequiel, pero estamos nosotros. Entonces nos vuelven a hacer la pregunta como le hicieron acá, ¿y dónde está tu hermano? Entonces usted no debería responder, ¿acaso yo soy guarda de él? No, sí soy guarda de él porque yo soy atalaya. Y sobre mí ha sido depositada una gran misión que es ir y llevar las buenas nuevas. Entonces si ahora te dicen, ¿vivirán esos huesos secos? Obviamente con el poder de Dios sí, claro que sí. Entonces tiene que hacer uno su parte, ¿no? De ser el que lleve las buenas nuevas. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces no está en nosotros determinar el sí o no de la obra, sino Dios es el que la hará. Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová, ¿qué cosa? Es la respuesta de la lengua. O sea, uno tiene muchas cosas en el corazón, muchas buenas intenciones, muchas cosas que hacer, pero solamente Dios determinará si se hacen o no se hacen. Pero nosotros cumplamos ¿con qué? Con iniciar la buena obra. ¿Y el Señor qué pasa? La perfeccionará. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, el tema ahí, hermanos, es que muchas veces nosotros andamos entre huesos secos y los etiquetamos, los descalificamos. Creemos que hay personas que definitivamente nunca van a salir de esa condición. Pero recuerde, no está en nosotros determinar si una persona sale o no de esa situación. No está en nosotros definir si una persona tiene o no arreglo, si una persona puede ser restaurada. No está en nosotros. Hagamos lo nuestro. Llevemos la palabra. Traigamos a la persona a los pies de Cristo. Acuérdense que los hermanos trajeron a Pedro a los pies de Cristo. Aquellos amigos llevaron el paralítico ¿a dónde? A los pies de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros por la gente que conocemos, que sabemos que son paralíticos espirituales o que están muertos espiritualmente? ¿Los estamos trayendo a los pies de Cristo? ¿Estamos haciendo nuestra parte? Cada uno tiene que pensar en eso, ¿no? Recuerda esta pregunta nada más. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Pues sí lo somos, ¿no? Asumamos esa responsabilidad. Amén, hermanos. Vamos por ahí, ¿no? ¿Qué pasó con todos estos huesos secos cuando llegó la palabra? Todo cambió, ¿ah? Porque tiene que haber un cambio. O sea, si la palabra llega a nuestras vidas, obviamente cuando decimos la palabra, si la palabra llega a nuestras vidas es porque ha venido ¿quién? El Señor mismo. Él y su palabra llegan juntos, ¿no? No es que Él la manda y se va, no. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón y usted le entrega su vida al Señor, usted lo recibe a Él y el Espíritu Santo le da la capacidad de ¿qué? De escudriñar las Escrituras, porque le da testimonio que todo lo que está aquí es verdad, ¿no? Entonces Él y su palabra vienen juntos. Entonces cuando la palabra llega a la vida de uno, tiene que haber un cambio, tiene que haber un impacto, tiene que reflejarse, tiene que verse.
como esos huesos, que era un reguero de huesos y de un momento a otro comenzaron a unirse los tendones y las articulaciones y comenzaron a dar forma ¿a qué? ¿A un qué? A un cuerpo. Entonces nosotros tenemos que tomar forma, no puede ser la vida de nosotros que nadie sabe ni a dónde empieza ni a dónde termina. Tenemos que tener un orden, Dios es un Dios de orden. Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso se da así? No, es un proceso, poco a poco, como decía Jorgito, hay gente que viene a los pies de Cristo y quiere que la vida se le arregle en 2 meses. No, o sea, yo voy a completar 20 años, este año completo 20 años en el cristianismo y todavía hay cosas de mi vida que estoy arreglando. Todavía hay cosas. Les dije la vez pasada, hay áreas de mi vida donde yo disfruto de la tierra prometida, pero hay otras áreas de mi vida en las cuales todavía voy caminando en el desierto, todavía estoy en eso. De seguro que usted también tendrá parte en eso, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, no tengamos duda en eso de que la vida cambia si es que verdaderamente hay un encuentro genuino con el Señor, ¿no? Ahora, el tema aquí, hermanos, les decía ahorita que hay que tener mucho cuidado con eso de llamar a todo mundo hermano, porque la Biblia sí nos advierte y Pablo le hacía mucha insistencia a Timoteo de que se cuidara de eso, de los falsos hermanos. Y por eso le hacía la ilustración del trigo y la cizaña, que siempre van a existir. Mientras estemos aquí, siempre va a existir, ¿qué cosa? Trigo y la cizaña, la siembra y la cosecha, siempre van a estar presentes, ¿no? Entonces, muchas veces, por estar llamando hermanos a los que no lo son, nos confundimos. Y recuerde que no todos son. Hay por ahí un versículo que habla de que salieron de nosotros y todo ese asunto, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de aquí hubieran permanecido, pero como no eran de aquí, entonces se fueron. ¿Entiende? Entonces hay que saber distinguir eso, ¿no? Saber realmente quiénes somos. Por eso es que cuando se le apareció el ángel de Jehová a Jacob, ¿se acuerda? ¿Qué fue lo que le dijo él? O sea, ¿tú eres de los nuestros o el enemigo? Porque identifícate, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber exactamente eso. La vez pasada hablamos también de los enemigos, ¿no? Que a veces uno cree que el enemigo de uno viene con un cartel aquí, yo soy tu enemigo, soy tu enemigo. No, todo el que esté en el bando contrario, ¿qué pasa? Es un adversario. Y adversario es sinónimo de ¿qué? De enemigo, ¿no? Por ejemplo, en un partido de fútbol hay 2 bandos. No es que sean enemigos. Bueno, bajo la definición son adversarios, son enemigos. Entonces cada uno pelea por su propio objetivo. Cada uno quiere lograr su propio fin, ¿no? Pero no pueden, en un partido de fútbol no pueden haber 2 ganadores. No lo hay, ¿cierto que no? A ver si era pastor, pero hay empate, sí, pero ganadores no hay 2 ganadores, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Ahora, en esto también estaba yo acordándome lo que leí aquí de la experiencia que tuvo Pablo y Silas allá con el carcelero, ¿se acuerdan? Que viene el carcelero y le dice, ¿se acuerdan después de que se liberaron, ellos cantaron y se cayeron las paredes y todo? Que le dijo el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? ¿Se acuerdan? Esa es una historia muy conocida. Pablo y Silas en la cárcel y todo, ¿se acuerdan que ellos empezaron a alabar al Señor y entonces hubo un estruendo y entonces se abrieron las puertas, algunos presos se escaparon, ellos no se escaparon, vino el carcelero y les dice que por qué no habían escapado, bueno, todo el rollo, y entonces ellos comienzan a evangelizar al carcelero y el carcelero les dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo, bautízate y serán salvos tú y tu casa. Amén, hermanos. En línea a eso, de esa falsa enseñanza de que porque una persona en una casa se convierte al Señor y ya automáticamente todos son salvos, porque ya llegó la salvación a la casa, no es esa línea de que todos son salvos, sino que en la medida en que una persona le entregue su vida al Señor en una casa, pues viene la luz. Y si la luz llega a una casa, ¿qué pasa? Hay más posibilidades de que los que están ahí, que estaban en tinieblas, sean ¿qué? Iluminados, ¿no? La luz llegó ahí, pero obviamente recuerde eso, la salvación es personal, cada uno tiene que arrepentirse, cada uno tiene que entregarle su vida al Señor, por más que hayan en una casa de 5 hayan 4 cristianos y ese otro no se arrepiente, pues no logrará la salvación, ¿no? Amén, ¿no? Entonces, pensemos básicamente qué estamos haciendo por nuestros hermanos, nuestros amigos, la gente que conocemos, ¿no? Ahora, ¿sobre quién recae esa responsabilidad, hermanos? Lo tenemos que tener claro también, porque recuerde, usted no puede ayudar a nadie si usted no está bien. Si usted es una persona que apenas está empezando y todo eso, es lo que nosotros conocemos como un neófito, ¿no? Un neófito no puede dar frutos. Una planta recién sembrada no puede dar frutos, tiene que tener su proceso, ¿no? Entonces, ¿sobre quién recae el mayor peso de eso? La misma palabra lo dice. Dice en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural, ¿qué pasa? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura, está bien. Pero, ¿qué pasa? El espiritual sí puede discernir todo, ¿no? El espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, ¿de quién está hablando? Del espiritual, ¿no? El que ya tiene cierto nivel de madurez. O sea, en la medida, acuerde que nosotros manejamos un principio en la iglesia que dice que el conocimiento engendra responsabilidad, y al que más se le da, más se le pide. Entonces, en la medida en que usted tenga ya más tiempo dentro de los caminos del Señor, más responsabilidad tiene, más conocimiento tiene. Usted tiene que dar cuenta de lo que el Señor le ha dado. Acuerde, estamos hablando con el grupo de discipulado de que dice la palabra que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo para responder. Pero es un juicio que se da para los que son salvos, para responder lo que hicieron mientras estuvieron en el cuerpo. ¿Qué hicieron con lo que Dios les dio? ¿Qué hicieron? ¿Cómo administré yo los dones que el Señor me dio? ¿Cómo administré yo la familia que el Señor me dio? Los negocios que el Señor me dio a administrar aquí, ¿qué hice yo con ellos? ¿Les di un buen uso o no? ¿Qué hice? Tenemos que dar cuentas, hermanos. O sea, eso no nos lo vamos a zafar para nada, ¿no? Pero ¿quiénes van a dar cuentas? A medida que usted más responsabilidad tiene, más cuentas tiene que dar. Y también hablamos ahí en algún momento de que qué pasa con toda esa gente que no ha recibido palabra. Cada uno va a ser, todos van a ser juzgados, hermanos. El que no haya recibido la palabra de Dios será juzgado ¿en qué? Su conciencia, ¿no? Porque todo el mundo sabe, o sea, por más que uno sea así, uno siempre tiene la noción del bien y del mal. Eso viene con uno, desde que uno nace. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, considerando que nosotros, los espirituales, son los que tenemos esa responsabilidad, básicamente, de ser atalayas y todo eso, ¿qué deberíamos hacer? La misma palabra nos lo dice también. Si yo sé que en la medida que yo esté firme en los caminos del Señor, y entre más firme esté, más responsabilidad tengo, o sea, yo lo que debería hacer es examinarme siempre para saber si yo soy o no soy. Porque yo no podría ayudar a nadie si yo no soy. Yo no podría pretender, como decía Pablo, porque Pablo muchas veces lo dijo, no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo de muchos, vaya a ser eliminado, ¿no? No vaya a ser que yo me preocupé tanto por los demás, pero nunca me preocupé si realmente yo era o no era. Y hay gente así, ¿no? Hay gente que le pasa eso, ¿no? Por eso dice la palabra examínate, examinaos. Recuerda que ustedes, muchas veces lo repetimos aquí, examínate, pésate, evalúate, medita en tus caminos, haz un alto, examinaos pues si están o no están en la fe. Es decir, si están o no están en Cristo. Porque si no están en Cristo, sé egoísta ahí, olvídate de los demás. Si tú no estás en Cristo, preocúpate por ti primero. Regresa a los caminos del Señor, enrútate, deja que Él te interese tu vereda, y cuando tú estés bien, ahí sí, ayuda a los demás. Pero no haga la advertencia que Pablo decía, no vaya a ser que yo, pretendiendo ayudar a tantos, al final yo sea ¿qué? Eliminado. Entonces, la responsabilidad está en nuestras manos, hermanos, pero tenemos que estarnos examinando. ¿Por qué? Porque ante esa pregunta, ¿seré yo guarda de mi hermano? Sí, tú eres guarda de tu hermano, pero tienes que estar preparado también, en el sentido de que tienes que advertir algo que tú ya sabes, ¿no? Cuando uno conoce un peligro, ¿qué es lo primero que uno hace? Advertir a los demás. Eso es lo que hace un verdadero, ¿qué cosa? Atalaya, ¿no? Vean, ahora que les menciono esto que decía Pablo de que él siendo heraldo de los demás, eso le pasó también a Job. No sé si ustedes lo han visto. Job era una persona que cuando estaba bien, ¿no? Bueno, no es que nunca estuvo mal, tuvo su momento de adversidad, pero él siempre se preocupaba por los demás. Y mire lo que dice Job 4:3. Dice, los amigos de Job cuando vinieron, le hicieron ver eso a él, ¿no? Le decían aquí, he aquí, tú enseñabas a muchos, le decían a Job, y fortalecía las manos débiles, y al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y reforzaban las rodillas que decaían. Eso era lo que Job hacía, amén. Y entonces le dicen ellos, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿Entiendes? Porque hay gente que está preparada ¿para qué? Para corregirle todo a los demás, pero a veces no están preparados ¿para qué? Para autocorregirse, para autoenrutarse, ¿no? Porque a veces la gente le presta más atención ¿a qué? A lo que oye, a lo que los demás dicen, por no meterse a ver qué es lo que Dios dice. ¿Y saben por qué es? Porque muchas veces lo que Dios dice no es lo que nosotros queremos oír, como alguna vez lo hemos hablado. Lo que uno quería. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios no clamaba a sus profetas?
queremos escuchar la voluntad de Dios. Y entonces decía Dios, bueno, quieren escucharla, entonces ahí va. Entonces la mandaba con el profeta y cuando el profeta le decía al pueblo, ¿qué decía el pueblo? No, no vamos a hacer eso. Eso no era lo que queríamos escuchar. Eso pasaba antes, pasa ahora, ¿y qué pasa? Y seguirá pasando hasta el final. Esa es la triste historia, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces recuerde nada más, no se canse de ser atalaya, no se canse de ser guarda de su hermano. Y si es de sangre, más aún todavía. Y si es de la iglesia, somos miembros de un cuerpo. No se canse, porque dice la palabra, hermanos, que Dios, ¿qué pasa? No es injusto. ¿Para qué? Para olvidar todo lo que hagamos para Él. Recuerde que nosotros somos, ¿qué cosa de Dios? Colaboradores. Recuerde que alguna vez hablamos que era un colaborador, ¿no? Un grupo de personas que se unen, ¿para qué? Para lograr un objetivo. Dios tiene un objetivo, que nadie se pierda y que la gente lo conozca. En ese gran objetivo, Él dice que nosotros somos colaboradores. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad y qué privilegio! Pero cuando uno lo nombran colabora, por eso es que hay algunas empresas que ya los empleados no les llaman empleados y no colaboradores. O sea, para que entiendan que es un rol totalmente ¿qué? Diferente, ¿no? Dios no es injusto, hermanos, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, hermanos, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Cuando dice el Señor que no nos hagáis perezosos es porque generalmente la gente tiene tendencia ¿a qué? A desanimarse, a que desfallezca su ¿qué? Su semblante, como Caín. Que ante el primer desagravio, digámoslo así, la gente tiende a desfallecer. Entonces, no desfallezca, no se vuelva perezoso en esa línea, ¿no? Sino que, así como ha servido antes, sirve ahora, siga sirviendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, como dice ahí. Y seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué pasa? Heredan las promesas. Entonces, no nos cansemos, hermanos. Acuérdese. Pueden haber muchos huesos secos en los cuales usted diga, no hombre, yo para qué le voy a hablar a ese, para qué voy a tirar perlas a los cerdos, diría uno ahí, pero, o sea, no está en nosotros, ¿no? Ahora, usted dirá, pastor, ¿y en qué momento es que ya uno dice que no debe tirar perlas a los cerdos? Póngale cuidado los dos casos ahí. Usted ve a alguien y usted dice, no hombre, yo no creo que ese tenga arreglo. Mejor ni le hablo porque para qué voy a tirar perlas a los cerdos, ¿no? No se refiere a eso, ¿no? No tirar perlas a los cerdos es cuando usted ya la ha tirado. O sea, si usted le tira una perla a un cerdo, ¿el qué hace? ¿La valora? No, ¿para qué? Entonces, ¿para qué la sigue tirando? No tire más. Pero usted ya hizo su intento, ¿no? Entonces, si usted ve a una persona que usted la descalifica y diga, no hombre, no está en nosotros saber si esa persona tiene o no tiene arreglo, tiene restauración, si se puede levantar o no. Usted haga lo suyo. ¿Cuál es lo suyo? Lo de Ezequiel. Profetice, lleve la palabra, lleve la persona como el paralítico a los pies del Señor. Y ya de ahí en adelante, usted cumplió lo suyo. El Señor hará su obra, ¿no? Ahora, no quiere decir que no sigamos dando seguimiento, que a veces eso es lo que nos falta, ¿no? O sea, yo hice lo mío en cuanto a lo que está al alcance para la transformación de esa persona. Ya lo demás depende de Dios. Si esa persona aprovecha la oportunidad, apoyémosla. Démosle seguimiento, pero ya no depende de nosotros. ¿Me entiende? Está en nosotros, ¿qué cosa? Dar las herramientas, pero la persona tiene que esforzarse. Tiene que hacer su propio esfuerzo, tiene que crecer. Amén, hermanos. Aprendamos el ejemplo nada más de Pablo, ¿no? Pablo decía, de esta manera yo corro, hermanos, no como la aventura, no como el que golpea el aire, sino que corro con una meta definida, ¿no? Entonces, en este cristianismo, que es una carrera, nosotros tenemos que tener la meta clara, ¿no? Porque si nosotros no tenemos la meta clara, no podríamos guiar a otros para que tengan esa misma meta. Nosotros no podríamos. Por eso es que la palabra dice lo que ahorita dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Pues los dos se van al hueco, ¿cierto que sí? Entonces tengamos la meta clara como la tenía Pablo, la tenía totalmente clara, yo prosigo a mi meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, y mientras llego allá, yo sé que hay muchas cosas que tengo que hacer, hay muchas cosas de las que soy deudor, hay muchas cosas que he recibido que no son mías. Por eso él le decía a Timoteo, haz tu trabajo, haz tu obra evangelista, no te canses de predicar a tiempo, fuera de tiempo, instruye, corrige, amonesta.
Y que nadie tenga en poco tu juventud, sino más bien sé ejemplo en cordura, en obediencia y en la voluntad de Dios. Pero eso lo hacemos ¿cuándo? En el caminar, ¿no? Mientras estemos caminando. Ahora, si usted no está caminando hacia allá, usted no va a poder hacer nada de eso. Por eso el Señor dice, examínate si estás o no estás. Y si estás, qué bueno. Y si no, clama al Señor y Él enderezará tu camino. Pero primero asegúrate tú. Pero, hermanos, ante la pregunta que hemos estado hablando hoy, ¿acaso somos los guardas de nuestro hermano? Sí lo somos. Somos atalayas. Recuerde eso, nada más. Y sobre nosotros ha sido puesta una tarea tremenda, ¿no? Que es el reflejar la luz de Cristo. No nos quedemos con eso ahí, no nos traigamos a eso. No nos atragantemos con eso. Recibámosla, mastiquémosla, hay que digerirla, hay que vivirla y después, ¿qué pasa? Hay que entregarla. ¿Por qué? Porque todas las almas tienen derecho a ser salvas. Todas. Si la nuestra ya es salva, qué bueno. Pero también, acuérdense lo que le pedía David a sus valientes, ¿no? Tráigame en agua del pozo, ¿no? Acuérdense que lo que nuestro rey quiere que es almas. Y si para eso hay que ir a terreno enemigo, hay que ir allá. Entonces, no descalifiquemos a nadie simplemente porque creamos que la gente no tiene solución, ¿no? Acuérdense que para salvación, ¿qué pasa? No hay asesión de personas. El día que el pecador se arrepiente, ese día, si es genuino su arrepentimiento, genuino será su nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, que teníamos esa pregunta por ahí, como en el aire. No como en el aire, sino como tratando de entrarle un poquito. O sea, ¿seremos nosotros los guardas de nuestros hermanos? Bueno, ya lo vimos que sí. Realmente la respuesta que el Señor esperaría de cada uno de nosotros es sí, Señor, sí, porque yo soy colaborador tuyo. Yo sé que las manos que tú usas son mis manos, la boca que tú usas es mi boca. Entonces, en esa línea, sí, tenemos que hacer nuestra parte, Señor. Primero con nuestra familia, como la enseñanza del Señor con el endemoniado. Ve y dé testimonio en tu casa primero. Después con la gente a la que tenemos alcance, la que nos escucha, la gente que ve en nosotros una alternativa, como decía el libro de Job, que hay muchos que suplicarán tu favor, hay muchos que te ven a ti como un punto de referencia, como alguien que te puede enrutar, guiar otra vez. Pero para eso hay que estar preparado, ¿no? Yo creo que uno siempre, a uno le emociona al saber que uno pueda contribuir a la obra del Señor y ser colaborador de Él. Eso a uno le emociona, eso está bien, pero hay que estar preparado, porque uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Tú no puedes dar un consejo si tú no has sido capacitado para eso. Tú no puedes consolar si no has sido consolado. Tú no puedes perdonar si no has sido perdonado. O sea, uno primero tiene que ser capacitado, ¿no? Entonces, en esa línea, te damos gracias, Señor, que podamos por medio de tu palabra y por medio de los ejemplos que algunos de tus siervos han vivido, el entender esa parte, ¿no? Que no nos embargue, Señor, ese sentimiento de envidia, de ira, de enojo, de Caín. Y si más bien en algún momento sentimos un episodio de eso, que eso nos lleve más bien a reflexionar, a meditar, a entender que si las cosas no salen como uno quisiera es porque realmente uno muchas veces no se ha esforzado lo suficiente, ¿no? Y como el Señor le dijo a Caín, y si es que si te esfuerzas tú puedes dar lo mejor, tú puedes dar algo mejor que eso, ¿no? Entender que nosotros podemos en las cosas del Señor siempre dar algo mejor, ¿no? Nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor ofrenda al Señor en tiempo, en prioridades, Señor, compromiso, tantas cosas, Señor. Así es que te damos gracias por esta linda oportunidad, Señor. Y si viene hoy aquí alguna persona que ha entendido eso, primero que usted no puede ser guarda de su hermano porque usted ni siquiera ha sido guarda suyo, ¿no? Has caminado totalmente apartado del Señor, lastimando y siendo lastimado, engañando y siendo engañado. Tú necesitas, lo que dice la palabra, clamar al Señor para que Él enderece tu camino, ¿no? Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que estás aquí o ahí en el video, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente yo necesito enderezar mi senda, Señor. Porque he estado congregándome, he ido a la iglesia, he ido a estudios bíblicos, he escuchado pastores, escucho prédicas, de todo, Señor, pero hoy entendí que realmente eso es bueno, pero no es suficiente, Señor.
No es suficiente, yo tengo que entrar en una relación cercana contigo, tengo que buscarte a través de tu palabra, tengo que escudriñar la escritura, tengo que conocerte, Señor. Porque si quiero presentarte delante de otras personas que yo sé que también tienen la misma necesidad que yo tengo, yo primero tengo que conocer lo que estoy ofreciendo para hacer defensa del evangelio, porque yo sé que va a ser hostil el asunto. Bendigo yo este momento, Señor, que decidí venir a este lugar o ver este video, porque estaba totalmente desubicado, Señor, y por eso hoy arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte, adorarte, tantas cosas que tengo por hacer, Señor, que en medio de mi religiosidad pensé que hacía, pero ya hoy entendí que no hago, Señor. Pero no más. Que hoy se marque en mí un antes y un después en mi relación contigo, Señor. Y te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle nada más, pero recuerde, no se quede ahí, siempre lo decimos lo mismo. Este es el inicio de un proceso, pero los procesos hay que terminarlos, ¿no? O sea, no hay nada peor que arrancar un proceso, dejarlo tirado, arrancar otro proceso, dejarlo tirado, arrancar otro, dejarlo tirado. Al final sumas todo y no tienes nada. Arranca este proceso con el Señor, el caminar con Él. Ve avanzando, es una cuestión de resistencia, de tiempo, nada más. Nosotros como iglesia podemos darle acompañamiento. La iglesia cristiana Efesios 4:23, estamos aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, el pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos apoyar. Busca nuestra página en YouTube, Efesios 4:23, ahí hay más de 2000 videos de sana doctrina. En redes sociales también nos pueden buscar. Y hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 la FM, ahí está en Radio Urbano a las 8 de la noche, el programa Sinceridad. Usted puede escucharlo por la radio si está en Costa Rica, o se mete en internet, urbano106.com, ahí se mete radio en vivo, chat, y ahí interactúa con nosotros. Programas hay, canales hay, medios hay, la palabra está aquí al alcance de todos, la sabiduría clama en las calles, así que es una cuestión personal. Acuerde que la ignorancia bíblica es una ignorancia escogida, que no bendice ni tampoco justifica, ¿no? Entonces, les animo nada más a que ya que hicieron la oración, esperando que la hayan hecho de una manera genuina, también genuino sea ese anhelo, ese deseo de conocer a la persona de Cristo y comenzar a caminar con Él, un caminar ya transparente, sólido, firme hacia esa meta que todos tenemos, que es estar algún día cara a cara con Él en la eternidad. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.